Muy buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Que tengan hoy un excelente día, edificados en la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra miniserie. Seguimos en nuestra serie del lugar del amor, que trata básicamente de la búsqueda del Señor, de pasar tiempo a solas con Dios, de conocerle más. Pero dentro de esta serie tenemos esta miniserie, llamémoslo así, que iniciamos hace 8 días. Y su título es ¿Cumplirás tu misión? Hace 8 días vimos la primera parte, que era acerca de Enoc. Y hoy vamos a ver la segunda parte, que es acerca de Elías y Juan el Bautista. Entonces vamos a orar. Padre, hoy te damos muchas gracias por este día, por un nuevo día de vida, Señor, por permitirnos estar, aunque sea de este modo virtual, reunidos alrededor de tu palabra, invocando tu nombre, unidos en espíritu, Señor. Padre, gracias porque nos has honrado con tu llamado. Nos sentimos enormemente privilegiados por esta gran misión que nos has dado como hijos tuyos, como pueblo tuyo redimido. Muchas gracias, Señor, úsanos. Te pedimos que hoy uses tu palabra para arraigar en nosotros un sentido de misión, Señor, un sentido de responsabilidad, de pasión por continuar tu obra en esta tierra, Señor, y más aún en estos tiempos que no son nada fáciles, Padre. Así que, Señor, abre nuestros ojos para que podamos verte, Señor, para que podamos ver tu amor, tu misericordia, tu poder, tu gracia. Abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz en nuestro corazón, Señor, y abre nuestro entendimiento. De esa manera podamos discernir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, lo que estás haciendo, lo que harás para tu gloria, Señor. Bendícenos, Padre. Glorifícate hoy en cada corazón de las personas que me escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. A manera de hacer un pequeño resumen, lo que vimos hace 8 días relacionado con Enoc y su misión, veíamos que a nosotros como cristianos, como pueblo de Dios, nos pueden pasar por lo menos 2 de las siguientes cosas. Y era la número 1, morir por cumplir nuestra misión. Número 2, morir por no cumplir nuestra misión. Número 3, si ustedes se dan cuenta, ese está tachado. Lo habíamos mencionado, ser trasladado por cumplir tu misión, ser arrebatado, es decir, no morir, sino desaparecer una vez hayamos cumplido nuestra misión, pero está tachado porque es muy poco probable que suceda. Habíamos hablado que en la Biblia solo se ven 2 casos como ese, que es el de Enoc, que fue el que hablamos hace 8 días, y el de Elías, que es el que vamos a mencionar hoy. Y un cuarto, que es en el que todos los que estamos aquí en este video es seguir con vida para cumplir nuestra misión. ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos de Cristo, hacer seguidores de Cristo. Esa es nuestra misión de vida. La cumplimos de una manera diferente. Yo soy pastor, por ejemplo. Son diferentes las opciones. Cada uno en su familia tiene esa misión, en su lugar de trabajo tiene esa misión, de acuerdo con sus talentos, de acuerdo con sus habilidades, tiene esa misión de hacer discípulos. Y lo importante es que nosotros entendamos esa misión a fin de que nos ocupemos en ella y cuando la cumplamos, muramos. Y que no nos pase más bien que por tener nuestros ojos puestos en otras cosas de carácter terrenal, de carácter pasajero, resultemos de pronto desviándonos de la misión y muramos por no cumplir la misión. Entonces, si estamos con vida, es para cumplir
nuestra misión. Enoc, una vez cumplió su misión, partió con el Señor. Él fue trasladado, no murió, pero partió con el Señor. Y hoy vamos a hablar de Elías. ¿Por qué hablar de Elías? Bien, pues él tiene un lugar especial en la Biblia, en la historia de la salvación. Y vamos a verlo a continuación. En Mateo 17, del 1 al 3, dice así, esto es Nuevo Testamento. Aquí ya hacía mucho tiempo había muerto Elías, hace aproximadamente unos 900 años ya había muerto. Pero dice así, en Mateo 17, del 1 al 3. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Bien, ¿por qué se les aparecieron Moisés y Elías? Esto es algo misterioso, esto es un suceso de película, llamémoslo así. Es sorprendente, es impresionante. Bueno, ellos hacía ya 900, bueno, por lo menos Elías hace 900 años ya no estaba en la tierra. Moisés, por otra parte, mucho más tiempo, y él sí murió. De Moisés vamos a hablar en 8 días. ¿Por qué se le aparecieron al lado a Moisés hablando con él? ¿Sería solo una visión? ¿Serían realmente ellos? Bueno, esto suscita muchas inquietudes, muchas dudas, muchas controversias de carácter teológico. Pero lo que nos importa saber es que Jesús estaba ahí con sus tres discípulos más cercanos, que eran Pedro, Jacobo, que es Santiago, y Juan. Y ellos están los 4, y de repente viene esta transfiguración de Jesús, y se le aparece Moisés y Elías. Y están hablando con Jesús, y los 3 discípulos ven esto. Lo que por ahora nos interesa saber es que Moisés y Elías se aparecieron allí por una razón de revelación. ¿Cuál? Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Tal vez ustedes habrán leído muchos pasajes donde Jesús dice y esto es la ley y los profetas, ¿sí? Refiriéndose a las escrituras, al Antiguo Testamento, digámoslo así, y el cumplimiento de la ley y los profetas. En un pasaje él le dice a los maestros de la ley, ustedes creen que en las escrituras hayan vida eterna, pero son ellas las que dan testimonio de mí. Y aquí está Jesús siendo transfigurado, como que se manifiesta una gloria especial de Dios en Jesús. Su rostro resplandeció como el sol. Sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y en esto, mientras eso sucedía, se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Pienso yo que es una manera es una revelación en la que dice, ha llegado el cumplimiento de lo que la ley y los profetas mostraron. Y ese cumplimiento soy yo, Jesús. ¿Sí? Se muestra un enlace entre una generación antigua y algo que va a empezar a suceder. Esa generación de nuestros padres, de los profetas, de Moisés, quien nos dio la ley, de Noé, de Abraham, de Isaac y Jacob, esa generación que perteneció a Dios y que dio testimonio de Jesús, ahora está aquí presente
viendo a Jesús, viendo el cumplimiento de las profecías, y algo va a suceder de aquí en adelante. Eso es más o menos lo que está sucediendo allí. Puede tener muchos más significados, pero este me parece que es el principal. La ley y los profetas dando testimonio de Jesús. Ok, pero entonces vamos a hablar de Elías. ¿Qué pasa con este Elías? Elías es este nombre significa, voy a ponerlo acá, este nombre significa instrumento de Dios. Elías significa instrumento de Dios. Y esto va a ser muy importante para entender lo que Dios nos quiere decir. Él fue un instrumento de Dios, él fue un profeta por allá aproximadamente en los años 900 antes de Cristo. En el tiempo de los reyes, ustedes pueden conocer la historia de él en Primera de Reyes, desde Primera de Reyes capítulo 17 hasta Segunda de Reyes el capítulo 2, correcto. Entonces, Elías, su nombre instrumento de Dios, él cumplió una misión muy importante y en esa misión él se convirtió prácticamente en la piedra en el zapato de un rey, y era el rey Acab. La Biblia nos muestra en Primera de Reyes 16:30 que él fue el rey más perverso de Israel. Y él llevó a Israel al punto más bajo posible de corrupción, es decir, de mayor maldad. Si hablamos de corrupción, a sus niveles más altos de corrupción, pero a nivel moral a la decadencia más profunda. Acab. Y algo que lo caracteriza también mucho es que él se casó con una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, pertenecía al pueblo de los sidonios, y los sidonios tenían otros dioses, era un pueblo enemigo de Dios, y Acab se casó con ella. Y esta mujer corrompió aún más el corazón de Acab, Jezabel, y Acab hizo algo que nunca se había hecho antes, y es que prácticamente estableció el culto a Baal como el culto oficial y principal de Israel. Ustedes podrán leer la historia de que ya incluso los profetas que habían en Israel eran profetas de Baal. Se habían abandonado a Dios casi que en la totalidad. Era una corrupción absoluta, era muy grave, era muy profunda, y todo esto fue por causa de Acab. Y por ende sucedió algo con el pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel se desvió, se extravió detrás de este rey Acab. Entonces ellos ya no distinguían lo bueno de lo malo, y esto es supremamente importante. Ellos ya no distinguían lo bueno de lo malo. No tenían discernimiento, estaban totalmente enceguecidos, extraviados. El reino de Israel estaba extraviado. Entonces Dios envía a Elías. Y lo envía con una misión. Y esa misión es básicamente, lo voy a anotar aquí, arribita, dos cosas. Uno, restaurar las cosas. Ese restaurar las cosas se lleva a cabo de dos formas. Número uno, hacer regresar al pueblo de su extravío. Hacer regresar a Israel de su extravío. Y enderezar el camino, obviamente. Esa es la manera que, como Elías lleva a cabo esa restauración, enderezar el camino. Ok,
Entonces, ¿qué es eso? Enderezar el camino, es decir, estamos torcidos, el camino correcto es este. Y al decirle a Israel, el camino es este, vengan por este camino. Los profetas de Baal no son verdaderos profetas, Baal no es nuestro Dios. Nuestro Dios es diferente, nuestro Dios ama esto, ama la justicia, la rectitud, odia esto. Caminemos por este camino. Él está haciendo regresar a Israel de su extravío. En otras palabras, Él está en un ministerio de restauración. Esa es la misión de Elías. Pero hay un segundo aspecto de la misión. Les había dicho que eran dos. El segundo, y lo noto aquí abajo, es levantar un sucesor. Levantar un sucesor. ¿Y quién es él? Eliseo. Y de eso se trató la vida de Elías. Elías se ocupó en eso. Desde que él inició esta misión, se ocupó en esa misión hasta que lo consiguió. Ahora, ¿restauró él realmente a Israel? ¿Israel salió de su idolatría y de su corrupción? No, no sucedió así. Porque la corrupción era demasiado aguda. Por eso era necesario un sucesor. Pero él sí sentó las bases, digámoslo de esa forma. Él le mostró con poder de Dios al pueblo de Israel que estaban extraviados, que el camino en el que estaban estaba torcido, que ese no era el camino, que el camino recto era este y este. Y levantó un sucesor. Como les he dicho, y veníamos así desde hace 8 días, pues ¿qué pasa cuando cumplimos la misión? Cuando ya la hemos cumplido, morimos. Y bueno, Elías tuvo esa segunda opción de la que les hablaba, que fue trasladado por cumplir su misión. Cuando él hubo cumplido su misión y levantó un sucesor, fue llevado, fue arrebatado. Su ministerio duró mientras Acab fue rey. Finalmente Acab murió en batalla. Jezabel murió de una manera súper trágica, profetizada por Elías. Y después reinó Ocosías, el hijo de Acab, en su lugar, y reinó solo 2 años. Y Elías también tuvo un ministerio de restauración, y eso implicaba oposición a Ocosías, porque Ocosías también hizo lo malo ante los ojos de Dios. Ocosías reinó solo 2 años y murió. En ese entonces, Elías levanta un sucesor, Eliseo, y cuando lo ha hecho, ha cumplido su misión, y sucede esto en 2 Reyes 2:11. Dice así: mientras ellos, aquí se refiere a Elías y a Eliseo, mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y, atención aquí, Elías subió al cielo en un torbellino. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan maravillosa tuvo que ser! Entonces aquí se demuestra una vez más que cuando el pueblo de Dios, nosotros vivimos es por razón de una misión. No vivimos por razón de la salud, no vivimos por razón de una profesión, no vivimos por razón de una relación humana, vivimos por razón de una misión que tenemos en esta tierra. Cuando la cumplamos, moriremos. Si nos apartamos definitivamente que no la vamos a cumplir, moriremos. Seremos salvos, sí, pero moriremos, no sea que nos perdamos porque estamos caminando hacia el extravío. Entonces, así fue la historia de Elías. Él cumplió su misión, que era traer esa orden, rectitud, restauración a Israel, levantar un sucesor que fue Eliseo, y allí fue trasladado al cielo. Ok. Ahora miremos qué pasa unos 500 años después aproximadamente. Malaquías, en el libro de Malaquías capítulo 3:1, este es un libro de
el profeta Malaquías precisamente, y él profetiza lo siguiente: yo envío a mi mensajero. Está profetizando acerca de un mensajero, y él preparará el camino delante de mí. ¿Delante de quién? ¿De Malaquías? No. Delante de Dios. Este es una profecía. Aquí está Dios hablando a través del profeta. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Está hablando de alguien que va a preparar un camino para Dios. ¿Y qué va a pasar después? Y vendrá de repente a su templo el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero del pacto, en quien ustedes se complacen, ya viene, dice el Señor de los ejércitos. Ok. Vendrá de repente a su templo el Señor. Ahí está profetizando que Dios iba a venir. Es a su templo. El pueblo de Dios solo tiene un Dios. Israel solo tiene un Dios y solo tenían un templo. Y está profetizando que Dios vendrá a su templo. No sé cómo lo entenderían ellos. Nosotros ya lo entendemos de una manera diferente gracias al Espíritu Santo. Pero la profecía era clara. Vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Y ellos obviamente pues a quien buscaban, al Mesías. ¿Sí? Y aquí lo llama el mensajero del pacto. Este mensajero del pacto no es este mismo mensajero. No. Este primer mensajero es el que prepara el camino delante de Dios. Y entonces Dios viene a su templo y este Dios es el mensajero del pacto. ¿Sí? Eso es lo que está profetizando Malaquías. Va a venir alguien que va a preparar un camino delante de Dios para que Él venga y venga al templo. Y Él vendrá con un mensaje de pacto. El Señor ya viene. Ok. En Malaquías 4, del 4 al 6, dice algo también supremamente importante. Acuérdense de dos cosas. Bueno, realmente de una. Pero tiene también un acompañamiento aquí. Dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. ¿Recuerdan la transfiguración? ¿Quién se le apareció al lado a Jesús? Moisés representando a la ley. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Y ahora miren, yo les envío al profeta Elías. Ok, entonces tenemos a Moisés en la ley. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías. Pero ¿cómo así que envía al profeta Elías? Si esto fue 500 años después de que Elías ejerció su ministerio. Dice así, yo les envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Y miren lo que va a hacer este Elías. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Aquí Malaquías nos está hablando de la misión de este profeta Elías que va a venir en el futuro. Y dice que su misión es hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora, esta no es lo primero que nosotros nos imaginamos, es de una reconciliación familiar, cosas como estas. Pero no, realmente no se refiere a eso. Aquí está hablando de dos generaciones.
una generación de padres y una generación de hijos. Y estos padres y estos hijos están separados. Y lo que va a hacer este profeta Elías, del cual profetiza Malaquías, es una unión, reconciliación, restauración, de nuevo. Pero ¿quiénes son esos padres y esos hijos? Yo creo que aquí está hablando de dos generaciones. Y es la generación de los padres, es decir, cuando hablamos de padres hablamos inicialmente desde Abraham, pero si miramos toda la historia del pueblo del Señor, podemos también ir atrás, incluso desde Enoc, ¿sí? Dice, Enoc caminó con Dios. Y de Enoc, su bisnieto fue Noé, que caminó con Dios también. Y restauró, preservó la raza humana por medio de el arca en el diluvio. Tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, que nos dio la ley, a los profetas. Y ellos son nuestros padres, llamémoslo así. Una generación antigua que siguió a Dios. Y dice aquí que este profeta Elías vendrá y volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. O sea, unirá dos generaciones. La de los padres con la de los hijos. ¿Y quiénes pueden ser los hijos? Más o menos lo que hizo el profeta Elías 500 años atrás, que era llevar al pueblo de Israel a volver a sus raíces. ¿Sí? Entonces en este caso ese ministerio va a ser similar. Y es hacer regresar a una generación extraviada al camino de los padres, al camino de los justos. Esa es la misión de este profeta Elías. Pues, ¿qué pensaron el pueblo de Israel? Pues como la historia ya les había enseñado que Elías nunca murió, se transmitió el rumor y se volvió un mito, se volvió una leyenda. Esta idea de que como Elías no murió, iba a volver. Y esta profecía, si ustedes se dan cuenta, dice, yo envío, aquí arriba en el 3.1, dice, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Entonces, por profecías como esta, el pueblo de Israel creyó que Elías, ese profeta que había estado en los tiempos de los reyes, como no murió, iba a volver y él iba a ungir al Mesías. Porque eso era lo que hacían los profetas, ungían a los reyes. Entonces, como ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey terrenal, un gran estratega militar, entonces ellos pensaban que el cumplimiento de todas estas cosas iba a ser de esa manera, que Elías iba a regresar y que iba a ungir al Mesías como rey. Se lo imaginaban de esa forma. Y no sucedió así, pero sí sucedió así. Vamos a ver cómo fue esto. En los tiempos del Nuevo Testamento, una mujer llamada Elizabeth, con su esposo, sacerdote, reciben un anuncio de parte de un ángel. Esta mujer es estéril y ya están entrados en edad, y el ángel dice al sacerdote, en este momento se me va el nombre, creo que es Ezequiel, así se llama el sacerdote, y le dice, tú vas a tener un hijo de tu esposa Elizabeth, y dice lo siguiente acerca de este hijo: él irá, y atención, y quiero que intenten ver esta profecía del ángel que le da a Ezequiel. Me disculpan si ese no es su nombre en este momento, he quedado en blanco, si es, pues bueno. Dice, él irá delante del Señor. Este niño que va a nacer irá delante del Señor. Delante del Señor.
en el espíritu y poder de Elías. ¿Están viendo la similitud con la profecía de Malaquías? Miren la misión: para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y acá hay una explicación tremenda. Eso de ¿cómo es eso de los padres a los hijos? Dice, y a los desobedientes a la actitud de los justos. Básicamente que un pueblo extraviado regrese a las raíces de esa generación justa que siguió al Señor, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Restauración. Entonces el ángel ya hace una aclaración, y es que no es que Elías fuera a volver, sino que iba a venir alguien con el espíritu y el poder de Elías. Es decir, el espíritu que operó en Elías y el poder que operó en Elías iba a operar en este niño. ¿Quién es ese niño? Juan el Bautista. Entonces, si se dan cuenta, aquí también hay una misión, y cuando dice irá delante del Señor, es como que va a preparar un camino, que era lo que profetizaba Malaquías, y viene a hacer esa restauración de unir dos generaciones separadas, porque una de ellas está extraviada, que es una generación desobediente, y la va a unir a la generación de los justos. Los hijos vuelven a los padres. Ok, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces la misión es la misma que está profetizando Malaquías, solo que acá está de una manera un poco más clara. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de Juan el Bautista? Dice en Juan 1, 19 al 23, este es el testimonio de Juan. Y este Juan no es Juan el apóstol, sino Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Eso de que confesó y no negó fue porque a él no le preguntaron, ¿tú eres el Cristo? Y lo negó como avergonzándose o algo así. No, él confesó, yo no soy ese tan grande, yo no soy, ¿sí? Yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué? Versículo 21. Le preguntaron, ¿eres Elías? Uno podría decir, debió haber respondido que sí. No, es que él no era Elías. Elías estaba con Dios en el cielo, ¿sí? ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y miren la respuesta que da. Juan les respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿Recuerdan la profecía de Malaquías? Que enviaré mi mensajero y preparará camino delante de mí. ¿Recuerdan lo que les dije que el ministerio del profeta Isaías, del profeta Elías, perdón, fue enderezar el camino en los tiempos de los reyes, en los tiempos del rey Acab? Aquí está Juan en el espíritu de Elías, llamémoslo así. Cuando yo digo espíritu de Elías, no se imaginen que fue Elías que lo poseyó o algo así, sino no. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que operó en Elías, es el mismo Espíritu Santo que operó en Juan el Bautista con la misma misión. ¿Cuál? Preparar un camino para el Señor, enderezar el camino para la venida del Señor. Él es la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor. Y eso lo profetizó Isaías. Ustedes lo pueden mirar en Isaías 43. Entonces,
Miren lo que está pasando. El pueblo de Israel está esperando que vuelva Elías. Y por lo tanto ven a este Juan el Bautista y no lo reconocen. Hay una particularidad. Juan el Bautista vestía con piel de camello y con un cinto de cuero. Y Elías también vestía así. Pero el pueblo esperaba era que Elías, el mismísimo Elías, regresara. Y eso no sucedió de esa forma. Pero aquí ya hay alguien con esta manera de vestir, con este mensaje, con un mensaje de arrepentimiento, con un mensaje de vuelvan al camino, con un mensaje de esto no está bien. Por acá no quiere que el Señor caminemos, el camino recto es este. Entonces por eso Él dice, yo soy esta voz, endereza en el camino del Señor. Y el pueblo de Israel no lo entendió. Y miren lo que dice. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Recuerden que les había dicho que ellos esperaban que viniera Elías y que Elías sería el que ungiría al Mesías. ¿Y qué sucedió con Juan el Bautista? Él bautizó a Jesús. Entonces realmente se podría decir que sí vino Elías a ungir al Mesías, pero no era como el pueblo se lo imaginaba. Fue Juan el Bautista, en el espíritu y poder de Elías, a bautizar a Jesús, el Mesías. Y en Mateo 11:14 aquí habla Jesús confirmando esto, diciendo, y si quieren aceptarlo, Él es Elías. ¿Quién? Juan el Bautista. El que había de venir. Jesús mismo lo revela. Él es Elías, Juan, el que había de venir. Esto es maravilloso. ¿Qué pasa? Juan cumple la misión. ¿Y qué pasa cuando Juan cumple la misión? Dice, le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Si ven, ellos esperaban que antes de que el Mesías se manifestara debían ver a Elías regresar. Jesús responde lo siguiente, es cierto que Elías al venir primero restaurará, miren su misión, restaurará todas las cosas, les dijo. Y sin embargo, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. ¿De qué está hablando Jesús? Pues que Juan el Bautista, una vez cumplió su misión, murió y fue degollado. En su misión de restaurar las cosas, de poner orden, de llamar a la gente al arrepentimiento, a la generación desobediente a unirse a la generación justa de los padres, y preparó el camino del Señor y ungió al Señor, es decir, lo bautizó, cumplió su misión. Entonces fue encarcelado y murió degollado. Y aquí lo que está diciendo Jesús es eso, Elías ya ha venido. Y le hicieron cuanto quisieron. Ustedes son unos ciegos. Él ya vino, estuvo entre ustedes. Hizo su misión de restauración. Y ustedes no lo vieron y lo que hicieron fue matarlo. Tal y como está escrito. A los profetas los matan. Odian a los que vienen a decirles la verdad. Y eso se sigue cumpliendo hoy. Y quiero destacar algo que me llama particularmente la atención. Aquí Juan el Bautista ya ha muerto. Pero Jesús dice, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Habla todavía en futuro. Dice por un lado que ya ha venido, pero también está diciendo, es cierto que Él restaurará todas las cosas. Esto es una conjetura muy personal.
pero tengo fundamento para decirlo. De uno u otro modo, el espíritu de Elías está en todos nosotros. Es, en otras palabras, el Espíritu Santo que cumplió la misión en Elías, o que llevó a Elías a cumplir la misión de traer restauración, de enderezar el camino, de llevar al pueblo a la justicia de sus antepasados. Ese mismo Espíritu Santo operó en Juan el Bautista, preparando un camino para el Señor, enderezando el camino, trayendo restauración, llamando a los desobedientes a unirse a la generación de los justos. Y es ese mismo Espíritu Santo el que está en nosotros, en la iglesia. ¿Para qué? Para traer restauración. La iglesia tiene una misión. Tú, hermano mío que me escuchas, hermana mía, tu misión es una misión de restauración. No es una misión de ser popular, no es una misión de ser famoso, no es una misión de ser reconocido. No tiene nada que ver con eso. Eso es lo que el mundo nos quiere vender. Independientemente de si alguien se vuelve popular o no, eso no debe estar en nuestro corazón. En nuestro corazón debe estar es restaurar. Ese es el espíritu que se movió en Elías, que se movió en Juan el Bautista y que se mueve en nosotros los cristianos. Somos llamados a restaurar. ¿Cuál es nuestra misión? A ser discípulos de Cristo, a ser seguidores de Cristo. Y esto es por medio de mostrarles cuán torcido está el camino del mundo hoy y cuán recto es el camino del Señor para que andemos por él. Y ese camino es Cristo. Cristo es el camino por el cual debemos andar y nosotros en cierta medida ya no estamos preparando el camino para que el Señor venga a salvar, porque Él ya vino a salvar. Él es el camino. Nuestra misión, ¿cuál es? Mostrarle a la gente ese camino para que cuando el Señor venga a juzgar la tierra, no venga a condenarlos a ellos. Nuestra misión es una misión más gloriosa que la de Elías o que la de Juan el Bautista. Es la misión de llevar a la gente al camino por el cual ellos lucharon y prepararon. Nosotros llevamos a las personas a este camino para que cuando el Señor venga a juzgar a la humanidad, ellos no sean condenados. Esa es nuestra misión. Por eso es que digo yo que Dios todavía está hablando aquí en futuro. Me atrevo yo a decir que aquí, en cierta forma, Jesús todavía habla de la iglesia, porque la iglesia viene a restaurar todas las cosas. Esa es nuestra misión, hermanos. Y ahora les decía, ¿por qué digo que me atrevo a decir esto y digo que tengo respaldo bíblico para afirmarlo? Me baso en Santiago 5, del 16 al 20. Dice así: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. Si ustedes ven, aquí hay restauración. Y oren unos por otros para que sean sanados. Es decir, cuando peleamos, cuando discutimos, cuando nos herimos, confiésense los pecados. Oren unos por otros, que era lo que hablábamos hace unas semanas con el mensaje de no desperdicies tu cuarentena. Esto es lo que Dios quiere. Que nos reconciliemos, que oremos unos por otros por nuestros defectos para que crezcamos. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y pareciera que hubiera un salto súper incoherente acá, porque Santiago empieza a hablar de Elías de repente. Y dice así: Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre súper especial. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿De qué está hablando Santiago? Nos está llamando a orar unos por otros, y a creer que la oración del justo puede hacer maravillas, y entonces menciona a Elías, y pues las cosas maravillosas que sucedieron por medio de la ferviente oración de Elías. Pero no se queda hasta ahí. Aquí es donde Santiago dice, en cierta manera, que nuestro ministerio es el mismo de Elías.
El ministerio de la iglesia es el mismo de Elías. Dice, hermanos míos, versículo siguiente, hermanos míos, iglesia, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Díganme o no, si sí o no. Ese era el ministerio de Elías, ese era el ministerio de Juan el Bautista. Hacer volver a una generación pecadora de su mal camino al camino recto, al camino de la verdad. Al camino de la verdad, a la generación de los justos. Y aquí está diciendo que eso debe suceder dentro de la iglesia, pero obviamente también con los que no son creyentes al traerlos a Cristo. Esta es nuestra misión. ¿Qué estabas haciendo en tu casa? En tu trabajo, en tu estudio, con tus familiares, con tus amigos. Quiero decirte hoy esto y te lo digo en el nombre de Jesús. Tú eres un Elías. Tú eres un instrumento de Dios. Eso es lo que significa Elías. Tú eres un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para traer restauración. Para hacer que los pecadores vuelvan al camino de la justicia. Para hacer que los pecadores vengan a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Para que los pecadores abandonen sus malos caminos y vengan a la verdad. Y así sus almas se salvarán de la muerte eterna. Y tú habrás cubierto multitud de pecados. Por eso es que Santiago está hablando aquí de Elías. Tenemos la misma misión, hermanos. Entonces, aún estamos vivos y es para cumplir esa misión. No te extravíes. No pienses que lo que en este mundo importa es ser famoso, popular. No pienses que lo que importa en esta vida es tener dinero, viajar por todo el mundo para conocer paisajes, ciudades maravillosas. No te quedes corto pensando que lo único que tienes que hacer y para lo único que sirves es para salir cada día a trabajar y ganarte el pan de cada día para sobrevivir. Es mucho más que todo esto que acabo de mencionar. Tu misión, ahora que eres hijo de Dios, es ser un Elías, un instrumento de Dios, de restauración. Para que todos los que te rodean en el trabajo, en tu casa, en tu estudio, vengan al camino de la verdad, a Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, tenemos en Enoc, en Elías y en Juan el Bautista 3 ejemplos maravillosos de vidas que no se desperdiciaron, sino que se dedicaron a cumplir una misión maravillosa. Y tú nos has dado una misión. Y te damos gracias por abrir nuestros ojos y hacernos ver que nuestra vida no debe desperdiciarse en asuntos pasajeros, en asuntos terrenales. Y hoy has hecho resplandecer tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero necesitamos más todavía, Señor. Danos más, estamos hambrientos de tu verdad, de tu palabra, y te pedimos que nos sigas revelando esta palabra de vida, esta misión de hacer seguidores tuyos. Y Padre, convence tú nuestro corazón hasta que así suceda, hasta que nuestras vidas se gasten por completo
en esta gloriosa misión de restauración de vidas, de salvación de almas, Señor. Úsanos y no permitas, no dejes que nuestras vidas se desperdicien en misiones pasajeras y vanas. Gracias por tu palabra, gracias por el Espíritu Santo que has puesto en nosotros, que cada día nos apasiona más, y ahora estamos entendiendo esta gran misión que tenemos en lo que nos resta de vida, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Mediten mucho en esto y adelante, instrumentos de Dios. Tienen una misión por cumplir. Bendiciones para todos.